geopolítica. A ver, ¿qué entienden ustedes con el término geopolítica? La política de nuestro territorio. Muy bien, está bien, Mireia. Algo así, ¿no? La política de nuestro territorio, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera acotar? Muy bien, Mireia, me ha hecho reír. Un sistema político basado en la jerarquía de los territorios. Muy bien, excelente, muy bien, Calle. ¿Alguien más, aparte de Calle, que tenga otra noción diferente? ¿Abril? Y yo pienso que es esto, la política, pero viendo varios aspectos geográficos de nuestro país. Muy bien, velando también por la geografía, ¿no? Muy bien, se va anexando, ¿no? Porque es un nexo que vamos haciendo nosotros, ¿no? Vamos fragmentando eso y lo vamos analizando, ¿no? Bien. Es del Perú, Estudia los efectos de la geografía. Muy bien. Efectivamente, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? Bien, vamos con el primer punto, el concepto. ¿Qué nos dice? A ver, Calle, ayúdanos con el... Tú vas a leer la palabra del punto de estudia, ¿ya? Nuestra amiga Abril va a leer el objetivo, nuestra amiga Milagros va a leer el término geopolítica, y ya pues yo lo termino. Muy bien, a ver, nos escuchamos, muchachos. Ok. La geopolítica estudia la importancia del espacio geográfico en el desarrollo de un estado o un país. Sigue una doctrina que es el determinismo geográfico, que se usa como pretexto, si no mal es lo que entiendo que dice ahí. Así es. Y el espacio geográfico se cataloga como la zona con recursos disponibles, o sea, la materia prima. Muy bien, ok. Abril, ¿cuáles son los objetivos de la geopolítica? Ok, los objetivos de la geopolítica es que un Estado alcance a tener una economía autárquica y espacio suficiente para vivir. Muy bien. ¿Y qué significa geopolítica, amiga Milagros? La palabra geopolítica fue enunciada por primera vez en 1916 en la obra El Estado como forma de vida, del político jurisconsulto Rudolf Kechlin. Muy bien. Federico Ratzel es considerado como el pionero o padre, por decirlo así, o precursor de la geopolítica. Pero bien, según lo que nosotros hemos analizado, hemos leído en el texto, nos dice, es la importancia, ¿ya? Tiene la importancia, estudia la importancia del espacio geográfico en el desarrollo de un estado o un país. Hay una doctrina dentro de la geopolítica que se llama el determinismo geográfico. ¿Y qué significa esa doctrina? Nos habla de que para que un país o un estado resurja, va a tener que necesitar de algo. ¿De qué? ¿Y cuál es ese algo? Ah, muy bien, de la forma de vida. ¿Y cómo se da una forma de vida? Se da la forma de vida a través, en este caso, del desarrollo, de la búsqueda de los recursos, de la materia prima que tenga cada determinado país. Y cada país en el mundo ya tiene sus recursos disponibles, en la cual pues los hacen potencialmente un país en desarrollo o también en ciertos aspectos un país en subdesarrollo. ¿Ok? Entonces, la palabra geopolítica viene prácticamente del año 1916, ¿no? Cuando se utilizó por primera vez el término geopolítica por el señor Rudolf Kepler. En este caso, en su libro, ya El Estado como forma de vida. Mira, qué interesante. Nosotros habíamos ampliado o habíamos estudiado un punto del decir que la política solamente es el aspecto de sentarse en un partido parlamentario y listo, ¿no? Cuando nos damos cuenta que la política inclusive tiene mucho que ver inclusive con el desarrollo también de nuestro país de forma geográfica, no solamente de forma económica. ¿Ok? Bien, les doy unos minutos para que terminen de copiar este punto de aquí. Profe, tengo una pregunta. Dime, Abril, te escucho. ¿Qué significa economía autárquica? Economía autosuficiente, por decirlo de esa forma, Abril. Es una economía que se autosuficiente. O sea, ¿cómo se podría determinar una economía autosuficiente? Por ejemplo, con los recursos que nosotros tenemos en el Perú. Un claro ejemplo, nosotros tenemos materia, en este caso en el punto de la agricultura, en la cual nos podemos solventar necesariamente, ¿no? Solos, en este caso, de forma autosuficiente, de forma, por decirlo de esta forma, personal, de esta naturaleza, nos podemos desarrollar. Ya no necesitamos mucho de las inversiones extranjeras para poder desarrollarnos como país. Claro ejemplo de esto, lo podemos ver que en el Perú, pues ya no, si hablamos de la manera económica, no contamos con empresas, empresas nacionales, contamos mucho con empresas del extranjero. Por ejemplo, en este claro punto lo podemos ver, por ejemplo, con Saga Falabella, Ripley, Totus.
qué país dominan ese tipo de empresas? Y somos los que más consumimos, inclusive. ¿Alguien sabe? Chile, Movistar, de Claro. Chile. Son empresas chilenas. Ya son empresas Chile, chilenas. Chile. Exactamente. Entonces, en el Perú bastante consumimos mucho lo que es el producto extranjero, ¿no? Entonces, otro claro ejemplo dentro de la historia. Sabemos que Inglaterra siempre ha sido el país que siempre ha solventado, ¿no? Siempre ha prestado dinero. Inglaterra hizo la guerra del Pacífico, Inglaterra provocó muchos desastres y también restauró. Hay algo que es interesante. Cuando nosotros estudiamos historia del Perú, te vas a dar cuenta que Chile provoca la guerra del Pacífico, pero no, perdón, Inglaterra provoca la guerra del Pacífico, pero después para la restauración del Perú, Inglaterra también te presta dinero para que restaures tu país, pero te le da con un punto de lo que es cuando te presta el dinero, siempre hay un punto que se llama, ¿cómo se llama este término? ¿Interés? Ah, exactamente, gracias Lucas, en los intereses, ¿no? Entonces, el movimiento económico, el movimiento, en este caso financiero, siempre tiene algunas trabas y algunos movimientos medio raros, ¿ok? Y en este caso, la economía autárquica es prácticamente la economía autosuficiente, ¿ok? Para que uno pueda subsistir. Bien, dicho este punto, tenemos que avanzar con los siguientes fragmentos. Entonces ya sabemos cuándo nació, cuándo se desarrolló, quién es el padre, el precursor de la geopolítica. Bien, para este punto analizamos los objetivos de la geopolítica en el Perú. A ver, en este caso, Maritza, ayúdanos por favor, hijita. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la geopolítica dentro de nuestro territorio peruano? Te escuchamos, Maritza. Ayúdanos con la lectura, por favor. Eh, para lograr la integración nacional, para intensificar las relaciones amistosas, para obtener el dominio del Pacífico Sur, para promover la ocupación absoluta de nuestras fronteras, para proyectarse sobre la Antártida y para fomentar una industria moderna y eficiente. Muy bien, señorita Maritza. Entonces, estos son los objetivos según el estudio geopolítico de nuestra patria. ¿Ok? Lograr la integración nacional, allá, a través de las buenas relaciones interpersonales, intensificar las relaciones amistosas con otros países, ya, a través de los tratados, obtener el dominio del Pacífico Sur, ya, en este caso, no estamos hablando mucho del aspecto militar, sino estamos hablando de la ocupación de la pesca y de la materia prima que tiene el Pacífico Sur. También nos dice proyectarse sobre la Antártida. Sabemos que la Antártida es un territorio para todos los países, ¿no? Y la pregunta es, ¿Perú tiene algún territorio fragmentado en la Antártida? ¿Saben algo de ello? Si saben si Perú tiene algo de pedacito de tierra ahí en ese lugar. Nosotros sí tenemos una base ahí. Hay una base, claro. Tenemos una base. Entonces tenemos una proyección ahí. Hay varios países que se han repartido la parte de la Antártida, como es un lugar, un territorio para todos, pues bueno, el Perú también se está proyectando en esos lugares, ¿ok? Para el estudio, pues en este caso geomorfológico del planeta también, ¿no? Y otro, pues fomentar la industria moderna y eficiente. Qué interesante, me gustó mucho el último punto, fomentar la industria moderna e eficiente. Entonces, para que el Perú resurja, tenemos que manejar ciertos aspectos, no solamente la economía, no solamente la materia prima, tenemos que ver mucho más que eso, ¿ok? Mucho, mucho más que eso. Para que un país sea del primer mundo, tiene que tener características muy relevantes, ¿ok? Un país que sea primermundista, alguien que me pueda decir un país primermundista y qué características tiene a nivel social, a nivel económico. Estados Unidos, profesor. Muy bien. A ver, ¿de qué forma, cómo es la vida o cómo es la forma de vida social, económica, potencialmente en Estados Unidos? Si nosotros la analizamos de esta forma y la comparemos con Japón, comparémosla con Japón, que también es un país en alto desarrollo. Estados Unidos es un país capitalista. Su economía se rinde al capitalismo, ¿ok? En el aspecto social, vemos que, bueno, ya saben las historias que pasan en Estados Unidos. Creo que hay muchas noticias como para tener que mencionarlos. Pero, bueno, si lo vemos en lo geopolítico, veo que ellos son demasiado, no son xenofóbicos, pero quieren mucho a su patria y están orgullosos de lo que hicieron. Y ya que menciona Japón, hola Mufi, ya que menciona Japón, ellos están orgullosos de haber ganado su guerra con ese estúpido proyecto de tirar una bomba y matar a miles de personas. Exacto. Tenía que mencionarlo, lo siento. No hay problema, Lucas, acá es libertad de expresión. Ahora, Japón y Estados Unidos y China y Rusia tienen economías muy solubles, una economía muy potencial.
Prácticamente la pandemia golpea mucho, hoy en día la pandemia golpea a muchos países, pero estos países como que no se les escucha estar en un estado de crisis, como que no necesitan dar un bono, como lo hacen acá en el Perú, ¿no? No necesitan dar un bono de 760 soles, 800 soles, no, no se necesita dar un bono. Rusia tiene un modelo económico, me gustó cuando leí un artículo sobre cómo Vladimir Putin había manejado el estratagema de la pandemia y cómo había manejado en la sociedad, ¿no? Acá en Lima nos obligaron, literalmente, ¿no? Te vas a tu casa y te confinas, pero allá no. Allá, hasta lo que había leído el señor Vladimir Putin, había hecho que todos los trabajadores reciban unas vacaciones, ¿ok? Él no dijo, pandemia, a su casa. No, 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 no. Él dijo, muy bien, como hemos llegado a un punto cúnebre, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle vacaciones pagadas, ya vamos a pagarles a todos en sus vacaciones de un mes. Y bueno, la cultura rusa, pues nadie salió de casa, se cuidaron por un mes, Profe, no profe, pasó necesidad, no pasó hambre, dime, te escucho. quiero decir que eso también fue acá en Perú. Por ejemplo, mi papá es ingeniero civil y le dijeron lo mismo, te vamos a dar vacaciones pagadas. Ujú. Todo bien hasta que no sé qué pasó con el presidente, habló algo y a mi papá le dijeron, no, el presidente habló, ya no te vamos a pagar. Y eso. Bien, es que te voy a explicar también por qué pasó eso, ¿ah? Ahora, en Rusia pues pasó eso, la gente no pasaba hambre, no salían huelgas, no habían que por acá, que el Estado es opresor, que eso ganó. ¿Y cómo recupera, o sea, qué es lo que hizo Vladimir Putin? Le dijo a las empresas, ¿saben qué? Ustedes paguen a sus trabajadores, que yo como Estado me voy a encargar de ayudarlos a ustedes. ¿Es un bonito modelo económico? Claro que sí. De una forma, las empresas pagaban a sus trabajadores, el Estado apoya a las empresas y de una u otra forma los dos logran salir adelante. Nadie pasa hambre, nadie pasa una dificultad, todos están en un buen estratagema económico. ¿Te das cuenta? Muy diferente a lo que puede pasar en nuestro país, que es un país subdesarrollado, ¿no? Un país que está en vísperas de ir poco a poco creciendo y desarrollándose. Son modelos que ya lo vamos a ver en su determinado momento. El señor Edgardo Mercado Jarrín, ¿ya? Es principal representante de la geopolítica peruana, el hombre que nos representa, ¿ok? Y en este caso, pues, el Gibraltar o ideal peruano sería, en este caso, un fragmento de estudio. Ya esta palabrita, ya lo vamos a tener como tema de estudio, el Gibraltar. En este caso, este hombre de origen huancaíno, por decirlo así, hizo un estudio muy interesante acerca de cómo estaba estructurada la geopolítica en nuestra patria. Ahora, ¿cuál es la forma o el método más efectivo de una u otra manera para poder visualizarlo? Bien, tenemos que ver desde este punto. ¿Qué cosa es geografía política y qué cosa es geopolítica? Para que no te confundas, ¿ok? En este caso, Mercado va a leer geografía política y mi amiga Mireia Uskubica va a leer geopolítica. ¿Ok? A ver, Mercado, léenos, ¿qué cosa es geografía política? Es una cosa muy diferente. Dije Mercado, ¿no? O dije Calle. No, Calle mejor, porque Mercado no puede hablar, creo. Sí, Perfecto, Mercado. profesor. Calle. Yo geografía, ¿verdad? Geografía Geografía política. Ujú. Ya. La geografía política es una rama de la geografía humana. Tiene una visión estática y describe el espacio geográfico como el ámbito del Estado y su demarcación político-administrativa. Bien. En pocas palabras, es una geografía estática porque solamente va a ir como punto clave, por decirlo así, va a basarse en lo que es el desarrollo del hombre, ¿ok? El desarrollo del hombre y cómo ese se desarrolla dentro del Estado. Y cómo es que esto se demarca entre lo político y lo administrativo. O sea, es algo más gerencial, por decirlo de esa naturaleza, ¿ok? Mireya, ¿pero qué cosa es geopolítica? Geopolítica. Pertenece a la rama de ciencias políticas. Visión dinámica. Cómo un ser vivo nace, crece, se desarrolla y muere. Analiza e interpreta el significado del medio geográfico con la finalidad de predecir el futuro. Ah, mira qué interesante. Gracias, Mireya. Muy interesante. Me gustó mucho el último punto, ¿no? Eso de aquí. Es difícil, pero estamos hablando de un lado económico, ¿no? De un lado económico. ¿Qué es la geopolítica? Es una rama de las ciencias políticas, ¿ok? Ya estamos hablando un poquito de política. ¿Cuál es su visión? Es más dinámica, porque aquí se va a centrar más en el hombre. En cambio, la geografía política se va a centrar en el hombre, pero a nivel genérico en cuanto a lo que es el Estado, en este caso
al sistema político y el sistema administrativo, pero de forma general. En cambio, la geopolítica se va a basar en el hombre, ¿no? En el hombre y en su desarrollo. ¿Cómo es que este nace, crece, se desarrolla y muere? Y no solamente ver eso, tenemos que analizar el medio geográfico en el cual este hombre se desarrolla y poder mejorar, ¿ya? Y poder mejorar ciertas cosas que están complicadas para poder predecir un futuro mejor. Es lo que se ha estado viniendo haciendo con el pasar de los años. Tras generación, tras generación, tras generación, jóvenes. Muchas personas están velando para que las futuras generaciones puedan tener un mundo mejor, visualizar el mundo de otra perspectiva. Por ejemplo, si nosotros vemos la educación, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La educación de los años 80, ya de los años 80 con los años 90, con la educación que tú tienes ahora, que son prácticamente la educación del 2000. ¿Cuál es la diferencia de la educación de los años 80, 90 con la educación que hoy tú tienes? Mira, yo te digo cómo fue mi educación, para que tú y comparemos con tu educación. En el sistema educativo que yo tenía era más rígido, ¿ok? No había no era muy personalizado, por decirlo así. No es como hoy que los profesores pues pueden entablar ciertos criterios con los alumnos, tomarse el tiempo de charlar. Los cursos o la forma de educación era memorística, todo era memorístico. Memorizar, memorizar, tras memorizar, ¿no? Era una educación más fragmentaria, que todo estaba basado en la disciplina, en las normas bien estrictas. Desde que entrabas hasta que salías en el colegio se respiraba normas estrictamente bien demarcadas, ¿no? Y pues en cuanto al punto académico, era la superación, ya la superación. Siempre buscaban la forma más ideal para poder mantener al alumno estable, pero también habían descuidos, por decirlo así, pues por los alumnos que no aprendían, pues es como lo que siempre se ha venido enseñando, ¿no? Aquel que aprende, el que quiere aprender, aprende, y el que no aprende, pues un problema, algo así, ¿no? Entonces ha sido una educación que tú misma tenías que fragmentarla. Pero yo les pregunto, ¿cómo es la educación de ustedes? ¿Cómo proponen su educación? ¿Cómo ustedes sienten la educación a diferencia de lo que yo lo he vivido? Nos permiten a nosotros más libertad de expresión. Claro que no lo suficiente, pero siento que hay más libertad de expresión y se centran más en lo que es el alumno como persona y no como un medio para transmitir información que ellos quieren inculcarnos, sino que ahora nos están viendo como más una persona. Pero igual seguimos teniendo muchas fallas, porque seguimos en ese estatus de que todo es jerárquico, que quien sabe más está arriba y quien no sabe está abajo, porque seguimos en ese estatus, a pesar de los años. Lo único que ha cambiado sería la facilidad que tiene uno para expresarse, que no es tampoco mucha, pero seguimos con el estatus jerárquico que siempre probablemente va a existir. Muy bien, gracias, Lucas. Muy bien. ¿Cómo ven también ustedes su educación? A ver, los demás. Yo siento que no solamente educo a Lucas, educo a la mayoría de ustedes. Por ejemplo, mi profesor de ciencias sociales era un hombre muy rígido, muy rígido, muy fragmentario. Él no aceptaba opiniones. Él nunca aceptó opiniones y nunca aceptó ideas tampoco. Y me enseñó mal. Me enseñó mal porque todo lo que yo aprendí, lo que sé de la historia, pues lo aprendí yendo a los lugares y pues en la universidad, ¿no? Ahí lo aprendí y leyendo por mí mismo y analizando por mí mismo también. Entonces es muy diferente, ¿no? Hoy en día ustedes tienen más libertad. Ustedes tienen más libertad a diferencia de la que yo la tuve en un determinado momento, ¿no? Pero en este caso, pues es algo así, es una diferencia. Hoy nos centramos más en ustedes, ¿no? Nos centramos en que ustedes puedan progresar. A pesar de que ya la vida moderna ha llegado, pues tenemos que seguir pensando en ustedes, ¿no? Pensando en el futuro en ustedes y en un determinado momento, cuando ustedes sean adultos, también van a tener que pensar en el futuro, en este caso de sus hijos, de ustedes. Bien, ¿cuáles son, en este caso, los principales puntos de vista de un estado geopolítico? Por ejemplo, este término. Lucas, tú me vas a leer la primera parte, ¿ok? Léeme aquí. A ver, Lucas, te escuchamos. Ok, Heartland o el núcleo vital, literalmente el corazón de un lugar, Exacto. es el centro, como dice, el centro del poder político. Aquí radican los tres poderes del Estado, el económico, militar y el político que ya mencioné. Y es llamado también, como dije, el corazón terrestre, el corazón del Estado, ya sea una capital. Y según el representante de la geopolítica peruana que tenemos aquí, que si no mal recuerdo su nombre era... profesor, ¿cuál era su nombre? Disculpe. Federico, no, el nombre del representante de la geopolítica peruana. Tranquilo, Lupita, acá te lo voy a poner para que tú mismo... Me emociono. Ahí
está, Luquita. Edgardo Mercado. Ah, Edgardo Mercado. Ok, según él, el heartland, o el corazón del país, es Huancayo. Muy bien. Y ya está, profesor. Muy bien, gracias. Para que tenga su ejemplo, pues. Una perspectiva mucho mejor. El Heartland es el núcleo vital, es el centro de los tres poderes políticos, ¿ok? En este caso, pues, si nosotros hemos analizado siempre en ciudadanía, ¿no? Los tres poderes del Estado son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Pero aquí no, estamos hablando de tres poderes del Estado genérico, ¿ok? El económico, el militar. Y en este caso, pues, el corazón o el núcleo siempre va a ser la base primordial, ¿ok? Para que todo Estado o todo buen Estado funcione, ¿ya? Ahora tenemos el hinterland. A ver, en este caso mi amiga Abril me va a ayudar a leer, por favor. A ver, Abril, ayúdanos con la lectura, por favor. A ver, profe. Aquí tenemos el hinterland, es el espacio de crecimiento. Y esto indica que es el interior del país. Alimenta el núcleo vital. Y nos dice que los estados se expanden de tres formas. Por amalgamación, que es cuando hay un convenio. Por conquista, cuando se despoja de tierras. O por colonización, que es cuando se ocupa un territorio y luego de ahí no me deja ver aquí mi computadora. ¿Cuánto territorio? Ok, en este caso, a diferencia del Heartland, el espacio de crecimiento es lo que todo país debería tener. ¿Y dónde se obtiene el espacio de crecimiento? Interiormente, ¿no? Un país crece cuando se desarrolla interiormente. ¿Y cómo se puede desarrollar interiormente? Se desarrolla de tres maneras, ¿no? La amalgamación, cuando hay convenios, ¿ya? Conquistas, entre comillas, tampoco digamos que vamos a ir a un lugar y conquistarlo, sino que es una forma de decirlo, ya cuando se despoja unas tierras y pues hay que lograr canalizar la información de ese lugar, y la colonización cuando se ocupa un territorio vacío, ¿no? Entonces, de esta forma son las partes de cómo se van trabajando los fundamentos de la geopolítica de un Estado. En este caso, el Hinland nos va a ayudar nuestro amigo Kesley para que nos ayude con esta parte de la lectura. Kesley, ¿qué es el Hinland? Hinland son los puntos más altos dentro de un territorio, ejemplo, las cordilleras de los Andes. Finalidad del Hinland, las bases militares, observatorios astronómicos para resistencia. Muy bien, muchas gracias, hijo. Siempre es bueno saber y mantener el cuidado de un país, ¿ya? Y el desarrollo de un país se ve en todo su vasto territorio. Tienes que conocer tu territorio para saber qué es lo que tienes, ¿ya? Por decirlo de esta forma. Entonces, el Hinland es el punto más alto dentro de un territorio. Y en este caso, en el Perú, el punto más alto que tenemos es la cordillera de los Andes, ¿ya? Y en este caso, pues, muchos de esos lugares o puntos altos sirven como bases militares para el cuidado de un estado, para observatorios astronómicos, para poder analizar y el desarrollo también geográfico de un determinado país, y también para poder mantener una resistencia ante una posible invasión, ¿ya? Porque también la lucha por pugna de territorios aún todavía se siguen dando con ciertos países todavía, ¿ok? Bien, vámonos con lo que es las vías de comunicación. Mi amiga Milagros, ya mi amiga Milagros, me va a ayudar con la lectura. Milagritos, ¿qué son las vías de comunicación? Eso lo hemos aprendido desde... Mira. Venas y arterias de un estado por donde circulan recursos materiales y humanos. Permite la integración territorial. Carreteras, ferrocarriles y vías fluviales. Muy bien, hijita. Bueno, las vías de comunicación, ¿te acuerdas cuando la misa de primaria te enseñaba, ¿no? Las vías de comunicación tal, son tal, tal, ¿no? Entonces, en este caso, pues las tenemos acá. Las vías de comunicación son las venas o arterias de un estado, ¿ok? Por donde circulan los recursos materiales o la materia prima también. También el sector humano es el que se permite la integración a través del territorio de las carreteras, ferrocarriles y vías fluviales. Pero la pregunta es, prácticamente, ¿cuán importantes son las vías de comunicación? Ya, por ejemplo, ¿cuándo se creó por primera vez los ferrocarriles? ¿O quién trajo el ferrocarril al Perú por primera vez? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Un presidente, ¿verdad? Estamos hablando más o menos del primer militarismo, por ahí, periodo del primer militarismo. Sí, sí. Periodo por ahí. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Abelino? Ah, muy bien, Andrés Avelino Cáceres. Abelino Cáceres. Él también trajo el primer celular, si no me recuerdo. Luego, cuando lleguemos a la... Bueno, vamos a llegar en Historia del Perú, no te preocupes, en Historia del Perú también vamos a llegar a esos temas, te van a gustar. Pero bien, ¿no? Entonces es importante, ya que si lo fue en el imperio de los incas, ¿ya? A través del Capacañán, de las grandes rutas, porque servían de comercio, hoy en la actualidad también, ¿ya? Las vías de comunicación son muy relevantes y muy importantes para poder trasladar la materia prima. Bien, chicos, vamos a continuar, pero me queda un minutito. Vamos a volver a ingresar, hijos, porque ya me queda poquito tiempo y también me queda pocos temas o pocos puntos por tratar aquí.
Sí, volvemos a ingresar, chicos, para poder ya darle fin al tema del día de hoy. Mismo link, muchachos, los espero.